Gracias, Señor Jesús, por este hermoso día que pudimos disfrutar. Gracias, Señor, por tu provisión y por todo lo que haces con nosotros y nuestras familias, Señor. Disponemos de este tiempo, mi Dios, para aprender más de ti y para reflexionar sobre tu palabra. Te pido, mi Dios, que tomes el control de este tiempo, el control de mis hijas, el control, Señor, de nuestra familia, de nuestra casa, para que nada nos estorbe, Señor, y nada nos robe la atención de lo que tú nos quieres enseñar. Háblanos, amado Espíritu Santo, sé tú hablándonos, sé tú enseñándonos, Señor. Que seas tú en mi boca, Señor, no mi carne, ni yo, Señor, sino lo que hay en tu corazón para mi vida y para tus hijas, Señor. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer, para continuar con nuestra lectura, es el libro de Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice así la bendita palabra de Dios: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bueno, aquí Pablo nuevamente le está hablando a los colosenses, los que viven en Colosas. Y es algo muy interesante esta enseñanza, porque prácticamente aquí Pablo está diciendo: quiero que sepan que estoy luchando duramente por ustedes, por los que viven en la Odisea y también por todos aquellos que no he tenido el gusto de visitarlos personalmente. Lucho para que todos ustedes tengan siempre ánimo en su corazón y para que puedan permanecer unidos en amor. Eso es prácticamente lo que Pablo estaba diciendo. Entonces, dice, para que siempre tengan ánimo en su corazón. Para que siempre tengan ánimo en su corazón. Quiere decir esta parte, consolados sus corazones, quiere decir ánimo en su corazón. Aquí a Pablo podemos notar que a Pablo le preocupaba el desánimo. Le preocupaba que a ellos, Pablo amaba a los colosenses, amaba a los de la Odisea y amaba a todos aquellos personas que se iban recibiendo el evangelio a través de sus viajes misioneros. Pero le preocupaba que sus corazones no fueran desanimados. ¿Por qué? Porque el desánimo es una puerta muy común entre todos nosotros. Podemos empezar a recibir bien la palabra de Dios, pero a veces llega un punto en que te puedes desanimar. Y un ejemplo de esto es la parábola del sembrador. Si recuerdan que algunos recibieron la palabra con gozo, pero después vino los afanes de este mundo y ahogó la semilla, porque no tenían fruto, porque no tenían raíz en sí. Entonces, el desánimo es una condición
en la cual entran las emociones en juego, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un mal día, cuando nosotros no tenemos o más bien nos levantamos con el pie izquierdo y no oramos antes de comenzar el día, somos como una carnada fácil. ¿Por qué? Porque no estamos fortalecidos en nuestra carne, porque no oramos desde temprano. Entonces, durante el día somos más susceptibles al desánimo, a enojarnos, a andar conforme a nuestra carne, porque no le dimos el primer lugar a Dios para comenzar ese día. Entonces, Pablo se angustiaba por todos ellos, porque él no estaba físicamente con ellos. Entonces siempre les mandaba cartas a los colosenses, a los de Éfeso, a los de la Odisea, a los Gálatas. Entonces les decía, quisiera estar con ustedes. Quiero que sepan cuán gran lucha tengo. O sea, qué preocupación tengo por ustedes. Que ustedes sean consolados, de que ustedes no sean desanimados, de que ustedes no les falte la fe. Y para que permanezcan unidos en amor. Para hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ahora, esta parte que dice unidos en amor es algo tremendo. Pareciera que no, pero unidos en amor es una clave. Vamos a leer lo que dice Marcos 12:30. Capítulo 12, versículo 30. Dice así la bendita palabra de Dios: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Ok? Entonces pudimos leer los dos principales mandamientos, los más altos, el amar a Dios y el amar a nuestro prójimo. Entonces, cuando Pablo les decía, manténganse unidos en amor, quiere decir, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es una palabra, al menos para mí, es muy fuerte. El amar a alguien de la misma manera en que tú te amas. Y esto lo hemos platicado varias veces, ¿no? Cuando a veces hacemos un molito bien rico, una comida bien rica, a veces queremos la pieza más rica, pero sabemos que a nuestro esposo le gusta la misma pieza que a nosotros. Y dices, no, pues se la voy a dar a mi esposo. Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Darle la mejor pieza de comida a tu prójimo. La palabra prójimo significa el que está al lado tuyo, al más próximo a ti. Ese es nuestro prójimo, amarlo. Entonces Pablo les decía, no se desanimen, me angustio o lucho, trato de estar con ustedes para animarlos personalmente, para que no entre cabida en sus vidas el desánimo, para que no les falte la fe y permanezcan. No puedo estar con ustedes ahorita, pero permanezcan en amor, ámense los unos a los otros. Ahora, ¿por qué tanta insistencia también en amarse? En que permanecieran unidos en amor. ¿Por qué? Porque si no hay amor, cuando no hay amor, no hay unidad. Es como un matrimonio. El esposo y la esposa están juntos porque se aman. Cuando no hay amor, entonces viene el divorcio. ¿Sí? Mientras está el amor, hay una unidad. ¿Sí? Y hay un apoyo entre ambos, hay un lazo entre los dos. Entonces, si no hay amor, si hay discordia, si hay chismes, pleitos, contiendas, entonces no podían estar entonces en unidad.
Vamos a leer rápido lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 18 al 28. Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, todo eso ya vienen los ministerios. Entonces, dice, todos ustedes son parte de un solo cuerpo, un cuerpo de Cristo, ¿sí? Y así como el cuerpo físico está conformado por órganos, por partes, si nos lastimamos el dedo chiquito del pie, nos los pegamos con un mueble, se nos estremece todo el cuerpo, es un dolor fuerte. Lo mismo dice aquí el 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, ¿sí? Aquí habla de la unidad de la iglesia. La iglesia no es el lugar, no es el templo. La iglesia somos nosotros, el conjunto de personas que se reúnen para adorar a Dios, para buscar de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Entonces, si hay amor entre el cuerpo de Cristo, entre los miembros de Cristo, entonces vamos a fluir en esa unidad y la iglesia va a funcionar en la unidad. Entonces, todos nos necesitamos, debemos de vivir en unidad, en amor. Ahora, regresando a Colosenses, a nuestra lectura, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, ¿sí? Leíamos ahorita en Corintios que algunos estableció apóstoles, profetas y maestros. Los ministerios se encuentran en la iglesia, ¿sí? Por eso decía, a ti ojo no te puedo decir no te necesito, a ti mano no te puedo decir no te necesito. Todos son útiles. Y dice, y aquel miembro que es de menos decoro, o sea, de menos importancia, a ese se le dará mayor importancia. No podemos decir que no lo necesitamos. Entonces, necesitamos de la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí están los ministerios. A algunos se les va a dar más la enseñanza de la palabra de Dios, a otras se les da más el canto, a otra se le va a dar más la consejería, a otra le gusta más dar al pobre, al prójimo, hacer obras de caridad. Entonces, todas esas cualidades y los ministerios que hay son para enriquecer la iglesia. Pero si la iglesia está desunida y hay división y hay pleitos, pues entonces ¿cómo nos vamos a nutrir uno del otro? Si yo no me llevo con la hermana o con la persona que Dios usa en consejería y yo necesito consejería y estoy peleada con ella,
Entonces, ¿de quién voy a recibir consejería? Por así decirlo, ¿no? Dando un ejemplo. Entonces, por eso dice aquí, unidos en amor, para alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, con la finalidad de conocer el misterio de quién es Dios y de quién es Cristo. ¿Sí? Entonces, enriquecidos con un perfecto entendimiento que nos permita comprender el misterio de Dios, que es Jesús mismo. Y dice que en ellos se encuentra. Entonces, en ellos, en el Dios el Padre y el Cristo, en el Padre y en el Hijo, se encuentra, están escondidos, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, en ellos dos encontramos la sabiduría y el conocimiento. Por eso dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el Padre, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Ahora, ¿qué dice Jeremías, capítulo 33, versículo 3? Clama a mí, eso lo estaba diciendo Jesús, el Hijo, el Cristo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, en ellos dos está escondido la sabiduría y el conocimiento que necesitamos. Claro que es una sabiduría especial y es un conocimiento especial. Por eso, y necesitamos, claro, de esta sabiduría que proviene del Padre y de Jesús. ¿Por qué? Porque hay personas que leen la Biblia y no la entienden. Y pueden tener a lo mejor un grado de estudios elevados, pero no lo comprenden, lo leen como mera literatura. No hay un entendimiento pleno de la palabra de Dios, así como cuando Jesús hablaba por parábolas y no podían entender quienes escuchaban. Solamente entendían los discípulos porque Jesús los llevaba de la mano y les explicaba lo que quería decir la parábola. Acuérdense que era un misterio, ¿sí? Entonces, la única manera de conocer el misterio que está en ellos dos es también a través de la unidad del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, si estamos en una iglesia, si nos estamos congregando en un lugar, necesitamos de la ayuda de los hermanos, necesitamos los ministerios que Dios ha desarrollado dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, continuando con la lectura, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Aquí ya empieza otra parte, ¿sí? Todo esto del 1 al 3 es yo, Pablo, me preocupo por ustedes, para que tengan siempre ánimo en su corazón, para que no haya el desánimo, para que no les falte la fe, para que ustedes siempre estén unidos en amor, amándose entre ustedes, porque se necesitan el uno y del otro, porque son parte de un solo cuerpo, ¿sí? Para que si están unidos y la iglesia funciona en conjunto, entonces puedan entender todos y pueden tener entendimiento de quién es Dios y de quién es Jesucristo, ¿sí? Si conocen a ambos el misterio que se esconde en el Padre y en el Hijo, entonces van a poder adquirir sabiduría, van a poder adquirir conocimiento. Y si tienen conocimiento, entonces nadie puede engañarles con palabras persuasivas. Una palabra que persuade, una palabra que insta a engañar con palabras dulces. Dice, nadie os engañe, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, o sea, físicamente, en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesús,
anden en Él, permanezcan en Él, arraigados, echen raíces, que su fe profundice, sobreedificados en Él. Acuérdense que como una casa tiene, se me fue la palabra, cuando se hace una construcción, se hace toda una base, ¿no? Entonces, esa base es Jesús. Tenemos que sobreedificar nuestra fe en Cristo, en Jesús, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ahora, permanezcan en mí, es lo que está diciendo aquí Pablo. Permanezcan en Cristo, permanezcan en la fe en Jesús, sobreedifiquen su fe en Él, así como han sido enseñados, y abunden en acciones de gracia, ¿sí? O sea, den al prójimo. Así como creyeron, ahora ayuden a otros, ¿sí? Ahora, Hebreos 2. Ay, perdónenme por el ruido. Hebreos 2. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, o sea, aprendido, cosas que hemos aprendido, no sea que nos deslicemos, ¿sí? Entonces, permanezcamos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahorita hay muchas religiones, hay mucho de todo. El ser humano siempre se va a poder equivocar. Quien nos enseñe, quien nos instruya. Por eso necesitamos leer la Biblia para que no seamos engañados, para que no nos digan otras cosas que no vienen en la Biblia. Sí, entonces es necesario que con diligencia, con cuidado, seamos minuciosos a lo que hemos aprendido para ponerlo por práctica. No sea que nos deslicemos, no sea que nos extraviemos, no sea que nos desviemos a otras cosas que no. Y Pablo sabía muy bien esto, por eso les dice, permanezcan unidos entre ustedes, enséñense entre ustedes, haciendo uso de los ministerios, para que puedan adquirir la sabiduría y el conocimiento que viene de Dios y del Hijo, Jesús, para que nadie los engañe con palabras persuasivas, ¿sí? Así que, hermanas, arraiguémonos y sobreedifiquémonos en Jesucristo. Jesús fue el único que murió por nosotros en esa cruz. Él fue el único, ¿sí? Bueno, y abundemos en acciones de gracia, así como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, que dice que debemos de dar, de servir, pero dice que la salvación es un regalo, que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Debemos de Efesios 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe, la salvación es por gracia, es un regalo. No es por obras para que nadie se enaltezca, para que nadie se gloríe, ¿sí? Pero dice el 10, porque somos hechura suya, o sea, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Una seña de que somos hijos de Dios es que cuando tenemos la oportunidad de dar, damos. Cuando tenemos la oportunidad de bendecir a alguien, aunque sea con una frutita, lo muy humilde que sea, damos. Entonces tampoco nos olvidemos de dar. Muchas gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, mi Señor Jesús, por lo que hoy nos has hablado. Y hoy te pedimos, Dios, que nos ayudes a permanecer en la unidad dentro de nuestras congregaciones, y si no vamos a ninguna iglesia, a permanecer en unidad con nuestra familia, a estar en paz los unos con los otros, porque tu Espíritu Santo tampoco puede permanecer en un lugar, no puede permanecer dentro de nosotros
Si en nosotros hay pleitos, hay contiendas, hay disensiones, hay mentira, engaño, pecado y cosas que no convienen, Señor. Padre, también si nos hemos desanimado por alguna situación y nos ha faltado la fe, perdónanos, Señor, y ayúdanos, fortalécenos. Queremos echar raíces en ti, a estar arraigados y sobreedificados en ti, Señor Jesús. Anima nuestros corazones, arranca de nuestro corazón todo desánimo, toda tristeza, toda angustia, toda depresión. Ayúdanos, Señor. Precisamente a través de estos medios es que queremos permanecer unidas en amor con mis hermanas, Señor, que están escuchándome desde sus casas. Que nuestra fe no falte, que no estemos desanimadas, Señor. Y gracias, Padre, porque a través de la unidad podemos escudriñar tu palabra de hoy, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te pido, Señor, por mis hermanas. Si alguna tiene falta de sabiduría, dánoslo, Señor, a cada uno de nosotros abundantemente, porque tú no lo reprochas, Señor. Pedimos hoy por tu sabiduría, por tu entendimiento, y clamamos a ti, amado Jesús. Clamamos a ti para que tú seas con nosotros cada día, Señor, cada momento. Y en estos tiempos de dificultad, Señor, de lo que nos has bendecido, ayúdanos a bendecir a otros, Dios. Gracias, Dios. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.